En Buena Onda, por Luz Radio 102.9. Estamos de regreso en su programa En Buena Onda, hoy conversando con el profesor Víctor Martín a propósito de la ética. Cuando nos encontramos con una palabra como ética, profesor, yo siempre busco la etimología, es decir, el origen de las palabras. ¿De dónde viene esa palabra, ética? Es una palabra que nació en Grecia, como la mayoría de nuestros conceptos y palabras, que se remontan a la cultura griega y en este caso, en concreto, a la palabra ethos. Ethos es una palabra que describe fundamentalmente un modo de actuar que tiene dos grandes características. La primera de ellas es el modo de actuar siempre de una determinada manera. Costumbre, le podríamos decir. Fue traducida por costumbre, aunque entre nosotros la palabra costumbre tiende a tener un aspecto simplemente de rutina, que entre los griegos no tenía. Simplemente, digamos, es mucho mejor pensar que la costumbre es aquello que hacemos habitualmente porque es considerado lo correcto. Es decir, cuando tenemos el hábito de obrar bien, en este sentido puede ser entendido como hábito o costumbre, no como una repetición, sino el hábito consciente y reflexivo, hoy diríamos crítico, de obrar bien. ¿A qué nos referimos con esto? Es que no hay una conducta ética que se caracterice como ética por el acto de un día. Porque un día yo regale todas mis pertenencias a un desposeído, no me hago ético. Tengo que hacerlo habitualmente. Hay gente que lo hace en un arrebato de culpa, por ejemplo. Bueno, exactamente, pero en ese caso es un intento de responder más a la culpa que a la motivación profunda de la ética, ¿no? Que es buscar un bien y un bien de manera permanente. Ahora, yo digo, el mero hecho de que sea un hábito no pareciera implicar que eso ya fuese ético, porque hay buenas y malas costumbres. Si yo tengo el hábito de robar, ya eso lo hace ético. Claro, lo que ocurre es que hay que complementarlo con la segunda parte del concepto de ethos, que es el carácter de la acción, el tipo de acción. Es decir, ethos representa, primero, la continuidad de la acción, una acción que se hace habitualmente porque se considera correcta, pero segundo, que se hace porque se considera que es la apropiada. Eso le llamaban los griegos carácter, el carácter ético de la acción. Y entonces allí no hay posibilidad de un relativismo, de que cada quien haga lo que le venga en gana y diga, bueno, eso es ético para mí, porque el carácter ético de una acción viene dado por el consenso, por el grupo humano dentro del cual esa acción es considerada buena, lo cual significa que la ética siempre hay que verla en el marco de una cultura y va cambiando también como cambian las culturas. Ahora, ha habido algunos filósofos que se han dicho que, por ejemplo, Protágoras decía, el hombre es la medida de todas las cosas, de las que son en tanto son y de las que no son en tanto no son. Y los filósofos no tienen muy claro qué quería decir Protágoras con esto, ¿no? Los historiadores de la filosofía, pero una interpretación es, bueno, lo bueno y lo malo es realmente relativo a cada quien. Y si para mí robar es bueno, pues lo considero bueno y ya está. ¿Qué podría decir un eticista frente a una argumentación como la de Protágoras? Digamos, debiéramos interpretar a Protágoras en un sentido amplio, en este sentido. El ser humano, el hombre, es la medida de todas las cosas, significa que ese ser humano, ese hombre, es al mismo tiempo individuo y parte de una comunidad. Efectivamente, es el ser humano como persona y como parte de una comunidad quien participa en un acuerdo intersubjetivo, vale decir, con un conjunto de sujetos, intersubjetivo, entre sujetos, que no es ni un acuerdo subjetivo, es decir, yo no estoy imponiéndole a los otros mi subjetividad, ni tampoco una mera objetividad. Descubrimos científicamente que esto es lo bueno. No es la ética ni una emoción, ni una ciencia exacta. Es un acuerdo intersubjetivo en donde nos ponemos de acuerdo en un sentido amplio sobre aquella conducta que favorece la vida para ese grupo humano y que al mismo tiempo puede conectarlo con otros grupos humanos. Pero ¿qué pasa si nosotros nos ponemos de acuerdo sobre algo que visto desde fuera parece inmoral? Y le pongo un ejemplo. La Alemania nazi en los años 30 se puso de acuerdo por gran mayoría de que a los judíos había que discriminarlos, por ejemplo, a través de las famosas leyes de Nuremberg. Y ahí pareciera que la colectividad estaba avalando la discriminación racial.
Si usted dice, bueno, la ética está dictada por aquello que el consenso llegue, bueno, ahí en ese caso la Alemania nazi llegó a ese consenso, pero eso no implica que sea moral. Entonces, ¿cómo resolver esa...? Bien, hay varios niveles en los cuales tenemos que ver la conducta ética. El primero es el nivel de la persona y su grado de libertad para escoger las conductas. Ahí ya tenemos un problema con el ejemplo del régimen nazi. Las personas en el régimen nazi estaban sometidas a un nivel de fanatismo que es incompatible con el ejercicio libre. Yo estoy seguro de que una gran parte de los habitantes de Alemania de la época del nazismo, si hubieran tenido acceso a la información, acceso a la realidad, conocimiento de lo que estaba pasando, no hubieran estado de acuerdo con muchas cosas, pero estaban dentro de una maquinaria de propaganda que los volvía fanáticos y no les hacía personas. Entonces, primero, para que nuestro acuerdo intersubjetivo funcione, un acuerdo intersubjetivo sobre valores éticos, las personas tienen que tener un mínimo de libertad y acceso a la información, de donde aparece tanta la importancia de poder conocer todo lo que podemos conocer. Es decir, que el conocimiento no se nos limite, no tengamos que conocer solo lo que convenga que conozcamos. Tenemos libertad para conocer todo aquello que podemos conocer. Segundo, en algunos consensos, como es el caso del régimen nazi, igualmente ese consenso era un consenso cerrado que no permitía que desde fuera del régimen nazi, desde fuera de la Alemania, otros vieran como algo justificado o bueno. Es decir, a los franceses o a los ingleses o a los norteamericanos o a los latinoamericanos o a los rusos o a cualquier otro no les resultaba convincente que hubiera que eliminar a los judíos o a los que eran diferentes del régimen nazi. Era un semi-consenso trabajado ideológicamente dentro de un grupo cerrado. No ese es el tipo de consenso del que estamos hablando. El tipo de consenso es un consenso abierto que tiene que permitir un diálogo con todos los seres humanos racionales. Es decir, cuando yo defiendo que hay que, supongamos, tolerar las ideas diferentes, esto tiene que ser visto como algo valioso no solo en Venezuela, sino tiene que ser visto en Alaska, en Japón, en Argentina o en Australia, igualmente valioso. Hay un elemento racional en ese contexto que es universal. Y por eso se suele decir, el límite de la ética es el límite de la vida. Cuando una conducta favorece el respeto a la vida, el respeto a la diferencia, la libertad de expresión, que es la expresión de la vida, se acerca a una conducta ética. Cuando afecta la vida, la tolerancia o la información, es contraria a la vida. Ahora, pero hay gente que a esto se les llaman los relativistas, que ellos dicen, bueno, va a depender en función de qué cultura está inmerso uno. Algunas reglas morales van a estar ahí, otras no. Y le pongo un ejemplo, por ejemplo, la extracción del clítoris en algunas tribus del África Oriental. Muchos eticistas son de la opinión de que hay un comando universal de que una acción como esa no debe ser permitida. Pero hay otros eticistas, que a esto se les llama relativistas, que dicen, bueno, no, pero en función de su cultura eso es una práctica aceptada y por lo tanto realmente los observadores foráneos no tienen autoridad como para pasar por encima de la autoridad de ese pueblo que ellos mismos se han autodeterminado a que la extracción del clítoris no sea inmoral. ¿Qué visión podemos armonizar ahí? Se suele decir que la ética se mueve entre tres visiones. La posibilidad de un relativismo ético, la posibilidad de un objetivismo ético que podría ser absoluto, pero en el medio hay una postura que es defendida por muchos autores con bastantes argumentos, que se llama el perspectivismo ético. Es decir, primero hay un límite a todas las conductas para poder ser consideradas éticas, que no afecten negativamente la vida. Y en este caso, una conducta que consiste en una mutilación de un órgano o que consiste en amputar un miembro por castigo frente a un determinado delito, o aún la pena de muerte, que es otro ejemplo que desde el punto de vista de la ética es inaceptable. Esto es el límite que la ética, entendida como un saber racional, universal, no acepta. La vida es el límite de la ética y por lo tanto se puede admitir que haya distintos modos de desarrollar la vida, pero no de atentar contra la vida.
Por lo tanto, es inadmisible que en nombre del relativismo se admitan prácticas que afectan la vida, que la dañan o que la eliminan. Estamos conversando con el profesor Víctor Martín a propósito de la ética. ¿Usted de qué país es, profesor? Bueno, yo nací en los Andes, en una zona de los Andes, hacia el sur de los Andes, allí en la tierra del buen vino, que es Mendoza, en la Argentina, en el oeste de Argentina. Muy bien, y en honor a nuestro profesor querido que viene de la Argentina, vamos a escuchar a una agrupación argentina que es Los Fabulosos Cadillacs con la canción Matador.